¿Sí? Yo creo que el de hoy es uno es el paradigma. De los primeros en el que piensa la gente Totalmente. cuando habla de OptiReality. Yo siempre que hablo de este canal, pero las cosas, ¿no crees que van un poco mal porque la gente pasa hambre y demás? Exacto. Así Perfecto. que, ¿le metemos caña o qué? Venga. Pues bienvenidos a OptiRealismo, vuestro canal de ciencia optimista. Y es que el tema de la pobreza, probablemente en el que más piensa la gente cuando habla sobre esta idea de ¿va el mundo mejor o Totalmente, no va el en mundo plan, mejor? que hay muchos pobres. No hay muchos pobres. Cada vez hay menos pobres en el mundo. Exacto. Cada vez hay menos pobres. Y en 11 años no quedará ningún pobre extremo en el mundo. What ¿Cómo te has the quedado? En 11 años. Vamos a taladrar aquí a la gente con mucho arte, pero con mogollón de datos para que os creáis lo que está diciendo Sergio, porque que en 11 años no queden pobres puede sonar... Pobres extremos, ¿eh? Pobres Que extremos. luego explicaremos Claro, qué es la claro. pobreza extrema. Sí, porque lógicamente la gente puede decir, ¿qué pasa? No, pobreza extrema, y definiremos lo que es pobreza extrema. Eso es. Así que vamos con datos para que no nos digáis que no os damos información. De media, 137.000 personas, 137.000 al día salen de la pobreza extrema. Es decir, a día de hoy, 137.000 personas menos cada día. Eso ha estado pasando durante los últimos 25 años. Desde 1990, más de 1.000 millones de personas han dejado de ser pobres a un nivel de pobreza extrema. ¿Yo esto por qué no lo veo en las portadas de los periódicos? ¿Por qué no vende? Porque No no vende. vende, porque hay que dar miedo, porque hay que provocar pues esta sensación de vamos a morir todos y hay que comprar mucho gasto. Pues Sí, debería salir, y además deberían añadirlo, de que si esta tendencia sigue este curso a esta velocidad y no cambia nada, en 11 años, 11, 12 años, ya no quedarán pobres extremos. Sí, y fíjate, para que nos hagamos una idea de lo que significa, hace solo 200 años, que eso es nada y menos a nivel de escala planetaria, el 95% de la humanidad, o sea, 95%, vivía en pobreza extrema. Y este porcentaje ha variado, no había variado casi nada en miles de años. Una y en los locura. últimos 200 años, catapam. Bueno, todo gracias a la revolución industrial en gran parte, ¿no? La tecnología de la revolución industrial. Efectivamente. Bueno, pues este crecimiento exponencial de los alimentos ha permitido que en el año 2000 la ONU presentara 8 objetivos de desarrollo del milenio, y uno de ellos, reducir a la mitad la tasa de pobreza mundial, se cumplirá 5 años antes de lo previsto. En 2015 se quiso ir más lejos y la ONU propuso acabar con la pobreza extrema para todo el mundo en todas las partes en el año 2030. Y los más optimistas, más que nosotros todavía, que somos optirealistas, señalan que lo haremos incluso un poquito antes, en el año 2026. Ojito. Cuidado ahí, Tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Luego hay otros aspectos, como por ejemplo la desnutrición. O sea, lógicamente va asociada a la pobreza extrema. Entre el 90 y el 92, el 19% de la población mundial... Ahí está todo, todos los datos. El 19% de la población mundial sufría desnutrición. Entre el 2014 y el 2016, el 11%. Y se está especulando de que en el 2030 se llegue a ese 0%, porque habrá un 0% de pobreza extrema. O sea que en los últimos 25 años, casi 2.000 millones de personas han sido liberadas de esa parte de la desnutrición. Claro, estamos hablando aquí de qué es pobreza extrema, que ahora lo vamos a explicar, no os preocupéis, pero tampoco es importante. Lo importante es que cada vez la gente tiene más dinero. Da igual cómo definamos pobreza extrema, si hay pobreza extrema, ultra extrema o pobrezas leve, todo eso da igual. Lo que importa es que definamos como definamos el no tener dinero, cada vez sufrimos menos de ese problema de no tener dinero. Cada vez hay poquito más de dinero, ya sea porque tenemos más dinero, ya sea porque las cosas bajan de precio. Efectivamente. Y esto podemos verlo, por ejemplo, ya que a lo mejor no os convence lo abultado que está vuestra cartera, por ejemplo, pues a lo mejor os convence el retraso de crecimiento de los niños, ¿no? En 1990 el 40% de los niños, es decir, 255 millones de niños, ¿no?, tenían un retraso del crecimiento. En 2014, poquito después, el 24%, es decir, 159 millones.
Pero teniendo en cuenta que ahora hay más niños que antes, es decir, que no paramos de crecer demográficamente. Correcto. O sea, las cifras son impresionantes. Ya que estábamos diciendo que hay que definir pobreza extrema para que la gente que nos está viendo pueda identificar un poquito lo que... Sí, los parámetros con los que trabajamos, ¿no? Para los puntillosos de las acepciones. Exacto. Vayamos allá. De 6 posibles, pobreza extrema se tendrá cuando se tengan 3 o más de las siguientes carencias. Vamos allá. 1. Acceso a la educación. 2. Acceso a servicios de salud. 3. Acceso a la seguridad social. 4. Calidad y espacios de la vivienda. 5. Servicios básicos en la vivienda. Y 6. Accesos a la alimentación. Uh-huh. Es decir, si 3 o más de estas carencias 3 están en una persona, o sea, una familia, se considera que están en pobreza extrema. Y si sufres 6 también. Sí, o sea, es como mínimo, sí, perdón, como mínimo 3 o más carencias. ¿Vale? Se acabó el programa. Adiós. ¿Cómo te has quedado? Hasta otra. Bueno, pobreza extrema básicamente consiste en que las personas disponen de un ingreso tan bajo que aun dedicando todo este ingreso, por ejemplo, a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los suficientes nutrientes para tener una vida sana, incluso aunque lo gastaran todo en comida. Y dices, puede parecer una pobreza realmente muy extrema y de hecho, bueno, lógicamente quien la sufre pues no está pasando por una buena situación, pero es que durante toda la historia de la humanidad la mayor parte de las personas del planeta Tierra han vivido así. En 2011, sin embargo, más del 95% de los hogares estadounidenses, por debajo del umbral de la pobreza, tenían electricidad, agua corriente, inodoros con cisterna, nevera, cocina y televisión en color. Es decir, para que os hagáis una idea, las familias más ricas del mundo hace 1 siglo y medio no tenían nada de lo que tienen ahora las familias que viven en casas pobres. O sea que ha habido un pequeño cambio. Totalmente. Vamos, que lo más probable es que esto no acabe desembocando en Mad Max, por ejemplo, ¿no? No. Aunque la peli ya dijimos en su momento que nos mola. Ni tampoco esa película. Una película que me gusta mucho de Robert Fleischer, es un clásico ya, que es cuando el destino no se alcance. Es esta la del Soylent Green. Soylent Green. Que no queremos incurrir en spoiler, pero bueno, digamos que la gente no tiene para comer y deciden hacer una cosa con las personas muy mayores para que la gente coma y hay galletas de por medio. Bueno, ya veréis la película. Sí. Porque yo creo que nadie sospecha lo que hay en la película con lo que has contado. Y las causas del milagro. Vamos a hablar de las causas. Que la gente tiene ganas de datos, tiene ganas de saber más. Por ejemplo, acceso a más calorías. Hace 10.000 años nació la agricultura. Esto fue una putada para mucha gente porque la agricultura al principio era muy duro, cultivar era muy dificultoso. De hecho, la estatura empezó a descender en las personas porque había que trabajar mucho la tierra. Pero luego vino la mecanización de la agricultura y entonces nos empezamos a sacar más calorías de menos trabajo, cuando antes simplemente lo que hacíamos era ser cazadores-recolectores. Exacto. Íbamos por las montañas, ahí, por la sabana africana, cogiendo lo que podíamos y poco más. Y lo comentas tú, ¿no? La revolución agrícola y mecanización que se produjo, ¿no? Gracias a esa revolución industrial. Entonces, como dato, tenemos que a mediados del siglo XIX hacían falta 25 hombres durante un día entero para cosechar y trillar 1 tonelada de grano. En la actualidad, una persona que maneja una cosechadora lo puede hacer en 6 minutos. ¿Y en el futuro? Un robot. Seguramente. El que estaba cuidando a los mayores de Japón estará también a lo suyo también con ello. Es que la tecnología es muy importante, no solamente los robots, que todavía no nos han quitado el trabajo, ya se andará. Pero en su momento, por ejemplo, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, todo eso permitió no solo transportar más fácilmente la comida, sino, por ejemplo, cuando había un excedente, poderte comunicar con el pueblo de al lado o donde fuera y decir, oye, me sobran patatas, a ti te sobran zanahorias, ¿qué tal? Si yo te vendo a ti esto, tú a mí esto, ¿no? Y todos salimos ganando. Pequeño trueque, ¿no? Y luego, tú dices la tecnología, la química también, ¿no? Y en concreto la parte de los fertilizantes, ¿no? Porque debido a ese crecimiento demográfico que hubo a principios del siglo XX, se dieron cuenta de que dijeron, a ver, estamos creciendo mucho, somos muchas bocas que alimentar y nos estamos quedando sin tierra, sin espacio para hacer estas cosechas que hacían, ¿no? Claro. Y entonces, en 1909, Carl Bosch, ¿lo he dicho bien? Carl Bosch
perfeccionó un método inventado por un nombre todavía más complicado, es el señor Fritz Haber, yo creo que es Haber, Sí. que utilizaba metano y vapor para extraer el nitrógeno del aire y convertirlo en fertilizante a escala industrial. Estos dos químicos salvaron la vida a 2.700 millones de personas. Seguimos Otro dato, con sí, datos. porque los alimentos cultivados hoy, Sí. si tuvieran que cultivarse con las técnicas agrícolas previas a esa fertilización nitrogenada, que fue el invento de nuestros dos queridos químicos, se labraría con arado, un área del tamaño de Rusia. O sea que tendríamos Imagínate. un ratito para ir arando ahí cuando empiezas Imagínate. y cuando acabas ha pasado un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué comparativa podemos hacer? ¿No? Lo que se podía comprar en Estados Unidos en el año 1901 con el salario de una hora y lo que podía comprarse un siglo después. En 100 años solamente de 100 distancia. años, ¿no? Pues podríamos en el 1901 comprar 3 litros de leche con el salario de una hora y ahora 15 litros de leche. Ah. En 1901 podíamos comprar medio kilo de mantequilla y ahora 2,5. 12 huevos podíamos comprar en 1901, 144, unos cuantos más, en el 2001. 0,9 kilos de chuletas de cerdo por 2,4 actuales, en 2001, y 4 kilos de harina respecto a los 22 kilos que se podían comprar 100 años después. Imagínate. O sea, no solamente se consiguió mayor eficiencia, sino que se bajaron los precios, Efectivamente. se pudo dar de comer a más gente y por eso se está combatiendo el hambre. Exacto. Y con ello la pobreza. Gracias a la química. ¡La química! Poder de la química. ¡La química mola! O como dice... A ver. Espérate. Como dicen... Es que hay un tipo que he descubierto por YouTube que ahora me he vuelto fan de él. ¿Sí? Que es, ¿Podemos referenciarlo algo para que lo vean? Es Anxo Bastos, que es profesor de economía, que dice... Él es muy gallego, con un gran acento gallego, es profesor de economía en la Universidad de Santiago, y dice: ¿quién ha hecho más por salvar los árboles? No sé cuál... Me sale fatal el acento gallego. No, sigue. ¿Quién ha hecho más? Explóralo. ¿Quién ha hecho más por salvar los árboles? ¿Los ecologistas o el pendrive? Es el pendrive, seguro. Sí, es el pendrive. Te queda. Pero bastó que un señor inventara una cosa para separar la bauxita del aluminio, pero el aluminio lo tiene por todas partes, no lo ve todo el aluminio por ahí. Y es el metal más escaso del mundo, a ser un metal abundantísimo, basta una separación de ese estilo. Separar Entonces, ¿qué digo? ¿Qué es un recurso? ¿Cómo sabes si un recurso se agota? Pues no hay recurso, porque el recurso está aquí. ¿Sí? Ok, entonces... ¿Pero sí. quién salvó más árboles? ¿El pendrive o los ecologistas? Es una tontería, evidentemente, lo que ha dicho, pero es un buen exponente, ¿no? De cómo la tecnología realmente es lo que cambia de manera radical el consumo, los recursos, el estado de las cosas. También es importante, evidentemente, el activismo, Por supuesto. los movimientos sociales, la concienciación, pero todo eso se vuelve inútil si se circunscribe a volverse una especie de eremita que casi no consume, cada vez menos y menos y menos, porque lo único que hacemos haciendo eso es que, bueno, llegará la escasez, pero tardará más en llegar, pero llegará igualmente. Y tampoco habrá incentivos para hacer nada si no vemos las orejas del lobo venir, ¿no? Hay que entender que la tecnología puede ayudar a ser más ecologista. Eso es. La ayuda internacional mejor adaptada. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo que tenemos aquí escrito porque no me lo sé de memoria. La ONG Alianza Global para una Nutrición Mejorada Ajá. trabaja con socios estatales y centenares de empresas, por ejemplo. O la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que reúne a gobiernos, ONGs, sindicatos, organizaciones internacionales, empresas, fundaciones y bancos de desarrollo. A pesar de que el porcentaje de la ayuda es inferior al objetivo, ese famoso objetivo del 0,7%, eso está internacionalmente aceptado, Sí. 0,7% del Producto Interior Bruto de los estados que donan ese dinero, el total de la ayuda pública internacional ha aumentado regularmente desde hace 50 años, lo que tampoco es poca cosa para ayudar precisamente a paliar esa pobreza, ¿no? Pero toda ayuda. Incluso grandes empresas que están tomando el relevo de los estados. Es algo que estamos viendo en muchos, podríamos decir, factores o maneras de influir en la sociedad, ¿no? Ese poder que están ganando las empresas respecto a los estados. Pero en este caso, Danone o el Grameen Bank, espero estar diciéndolo bien, tengo los nombres raros yo siempre, un banco de microcréditos fundado por Mohamed Yunus, quien recibió por ello el Premio Nobel de la Paz. Disculpe, señor Yunus, si he dicho mal su nombre, pero lo está haciendo usted Te lo perdono. de puta madre. No pasa de puta nada. madre. No pasa nada.
¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿qué más podemos decir? Que el siguiente salto cuántico va a ser la biotecnología. Esa especie de monstruo de Frankenstein que hay mucha gente que opina que va a ser el fin del mundo. Y no, es justo al contrario. La biotecnología va a marcar realmente la diferencia. Básicamente con los transgénicos, ¿no? Pero hay mucho miedo, ¿verdad? Mucho miedo. Mucho miedo con el transgénico. Hemos dicho, bueno, aparte de algunos lobbies, hoy en día organizaciones, ONGs como Greenpeace, que tanto han hecho por el medio ambiente, se oponen, por ejemplo, frontalmente a los transgénicos. No hace mucho decían que daban cáncer. Como actualmente por transgenia han muerto 0 personas, pues ahora lo que dicen es que no da cáncer, que lo que pasa es que las tierras se contaminan y Monsanto y no sé qué, y la conspiración y no sé cuánto. Y por eso precisamente bastantes premios Nobel, creo recordar que 103 o 110 premios Nobel aproximadamente han firmado un manifiesto. Más de 100 premios Nobel han firmado un manifiesto atacando a Greenpeace porque por su culpa hay muchos niños que no pueden consumir, niños del tercer mundo, arroz dorado, que es un tipo de arroz transgénico. Es decir, ha sido modificado genéticamente para que tenga más vitaminas, para que tenga más nutrientes, para niños que se alimentan básicamente de arroz. Sí. Y por la carencia de esos nutrientes se pueden quedar ciegos o pueden morir. Gracias al arroz dorado podrían sobrevivir y no quedarse ciegos. Pero Greenpeace no está de acuerdo con ello. Está de acuerdo, desinforma, que, a ver, volvemos a decir que estamos muy a favor del activismo, pero un activismo informado. Claro. Y en este caso, lamentablemente, tenemos que estar en contra con esa desinformación. Totalmente. Una campaña de desinformación, de hecho, que van haciendo en muchos casos, y que en contra de los transgénicos, porque transmiten a la sociedad un miedo inexistente. Incluso no es que haya estudios que evidencian que los transgénicos son seguros, es que ya hay metaestudios. Tenemos un estudio, por ejemplo, de estudios de 2000. Un metaestudio es un análisis de varios estudios, ¿no? Efectivamente. Pues tenemos un metaestudio que va del año 2012 al 2012. Del 2002 al 2012. Al 2002 al 2012, eso. Que se analizaron 1.783 estudios que evidencian o que sugieren que los transgénicos son seguros. Fíjate. Y volvemos a lo mismo. Esto no se cuenta tanto. No. Se prefiere contar pues ese riesgo inexistente de que te pueda pasar algo, de que puedas tener un cáncer o de que te puedan abducir los extraterrestres por comer arroz dorado. Sobre todo en Europa, ¿eh? Lo tenemos muy fastidiado en Europa, porque en el resto del mundo ya se pueden comercializar transgénicos. Creo que en Canadá ya se puede comprar, por ejemplo, salmón transgénico. Pero en Europa somos muy... no sé, supongo que por los gobernantes que nos ha tocado tener, que suelen ser bastante de la rama verde, es decir, rama franquealimentos y demás. ¿Y qué ha ocurrido? Pues, por ejemplo, que los transgénicos están prohibidos, no se pueden comercializar, pero gracias al CRISPR, que esta nueva manera de editar los genes, ¿no? Que es algo así como muy resumido, como una especie de tijeras moleculares que nos permiten editar el genoma de las cosas, de los alimentos, por ejemplo, o de las personas, de una manera muy precisa, nos permite, por ejemplo, coger un repollo, esto se hizo en Suecia hace 3-4 años, editarlo, ¿vale? Pero sin usar genes exógenos, es decir, editándolo in situ, con los propios genes. El material del propio repollo. De esa manera nos saltamos las prohibiciones de la Unión Europea, que no permiten utilizar genes exógenos, y se comercializó el repollo transgénico, que no era transgénico en el fondo, porque era repollo CRISPR, en Suecia, y se empezó a servir en restaurantes. ¿Y qué hizo la Unión Europea? ¿Lo permitió? No. Volvieron a votar y dijeron, ahora tampoco permitimos el CRISPR con alimentos. O sea, no te dejan ni toquetear ni una cosa ni la otra. Nada. Bueno, nada. Cosas de que también nos enseñan un poquito a ser conscientes de que tal vez incluso los que nos mandan muchas veces están desinformados a nivel de ciencia. O que pesa más lo ideológico que la evidencia. Que nos pasa a todos, ¿eh? Sí, por supuesto. Todo nos pasa a todos. Vende mucho más. Pero hay que decirlo, ¿no? Hay que denunciarlo. Hay que decirlo.
Qué triste, estamos como de bajón Sí, ahora, ¿no? Vamos a llegar, Entonces, ya que estábamos hablando de que ya... que no hay hambre en el mundo, casi. Bueno, sí que hay hambre, pero no tanta como Está antes. reduciendo mucho. Aquí tenemos unas conclusiones que vamos a compartir, Sergio y yo. Ah, es verdad. Vosotros. Es que Se lo voy a poner aquí, la Sergio. impresora solo ha impreso una copia. Porque queremos ahorrar en papel. Es por verdad. Por el mundo. Por el ¿Sí? mundo. ¿Queremos ahorrar en papel o queremos crear pendrives? Queremos- Cuidado aquí, cuidado. Es que el problema es que tenemos pendrive, pero además imprimimos. Vale. No servimos de ejemplo. Ha salido bien ahí, ha salido bien. Vamos con las conclusiones. Venga, conclusiones. Cántame. Y así ha sido la historia del hambre y de cómo la hemos logrado vencer, desarrollando la agricultura, creando rotación de cultivos, usando el guano, recurriendo a los huesos de bisonte molidos y más tarde a los fertilizantes químicos, los cultivos híbridos, los pesticidas, la revolución verde y esperemos que dentro de poco la biotecnología, los transgénicos. Pero recordemos, optimistas, pero realistas. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Hay más de 800 millones, si no recuerdo mal, sí, de personas que sufren hambre, a pesar de que haya suficiente alimento para todos ellos. Volvemos al problema de recursos frente a personas. Claro. Entonces, estamos luchando por ello y por primera vez lo estamos consiguiendo, ¿no? Sí, yo estoy bastante convencido de que dentro de unos años, no sabemos cuántos, no somos astrólogos, no tenemos bola de cristal, pero estoy convencido de que el hambre va a ser erradicada de la faz de la Tierra, no solamente con estas tecnologías como por ejemplo la biotecnología del arroz dorado, los transgénicos en general, sino con nuevas tecnologías que ya se están desarrollando y algunas están empezando a funcionar, como por ejemplo los cultivos hidropónicos, aeropónicos, granjas verticales urbanas, cosecha robótica, carne cultivada in vitro, algoritmos de inteligencia artificial para gestionar cultivos y suministros, recuperación de la energía y los fertilizantes de las aguas residuales, en fin, todo lo que nuestro ingenio pueda concebir. Maravilloso. Una pasada. A mí me parece un buen futuro, ¿no? Bueno, el milagro de los panes y los peces, versión high-tech que hemos comentado antes. Así que ¡vamos a comer! ¡Vamos! So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy. From 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth. Income per person. $400, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick. And up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again.
In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat.